Análisis y discusión. Bienvenidos. Sean bienvenidos a Contrapunto Liberal, su programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis y difusión de las ideas liberales clásicas, es decir, aquellas ideas que el Ecuador necesita para crecer en libertad y con prosperidad. Estas ideas son las de Estado de Derecho, división de poderes, imperio de la ley, respeto por la propiedad privada, apertura, comercio libre. Como dije, las ideas que hacen que las sociedades crezcan. Nos encontramos en este nuevo año, en un nuevo segmento, mejor dicho, llevado adelante en un nuevo horario. Este horario de martes de 4 a 4 y media y los días jueves de 4 a 4 y media. ¿Qué vamos a ver durante este primer segmento? Porque lo vamos a llamar así. Este es el segmento o el Observatorio de Política y Economía. Y los días jueves estaremos hablando, como siempre, hablamos en nuestro horario anterior, de lo importante. Para ello contamos con Natalie Arias, quien siempre está conmigo en este programa, dándole el duro por la libertad y abogando porque en este país pase lo que tiene que pasar para que no solo no hayan apagones, sino que vivamos con seguridad, con trabajo, libres y sumamente prósperos. Natalie, buenas tardes. Joselo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y a nuestros amigos quisiera decirles que voy a empezar contradiciendo la intro. Hoy voy a contradecir la intro. Este no es un programa abierto para todo el mundo. Es solo para las personas que realmente quieran discutir a profundidad las ideas que realmente funcionan. Ya está bien. Entonces ya saben solo que podemos discutir aquí. Hay gente de cierto partido político que puede de hecho desconectarse en este momento porque duda, va a escuchar cosas que no le funcionan. Para aquellos que estén, para aquellos entusiastas de las ideas que por décadas han sumido al Ecuador en la pobreza y el subdesarrollo, pues lamentablemente les tengo que decir que no es para ellos, es para los que estén buscando en este momento alternativas de solución a los problemas que ha arrastrado el país por tanto tiempo. Bueno, pero en ese sentido, y no pierdan la esperanza aquellos que se sintieron afectados, si empiezan a prestar atención, no solamente que puede ser que cambien de opinión, sino que se vuelvan adictos a la libertad, una idea que no, como mencionaba, no solamente trae prosperidad, sino que hace que el Ecuador sea un país vivible y en el que todos podamos compartir, digamos, sanamente. Ahora, en este primer segmento tenemos como invitado especial al economista Alberto Acosta Burneo. Él es editor de la revista semanal Análisis Semanal, ya un reconocido analista económico y político que constantemente lo encontramos en medios de comunicación. ¿Estás por ahí, Alberto? Estoy bien, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, maestro? Qué gusto verte. Mira, Alberto, estábamos conversando, o tengo entendido que hoy vamos a hablar sobre esa constitución espantosa que ha sumido al Ecuador dentro del libreto del socialismo del siglo XXI, fraguado en el Foro de Sao Paulo para el año 1990. O sea, nosotros seguimos al pie de la letra la franquicia, pues, y hoy por hoy, como ese negocio no va para ningún lado, debemos hablar de las razones de por qué cambiar de constitución, por qué abandonar eso que no nos ha servido para mucho y sin embargo sí nos ha generado muchos problemas a los ecuatorianos. ¿Por qué es necesario cambiar esa constitución? ¿Qué tiene de malo? Ojo, podríamos preguntar, spoiler. ¿qué tiene de bueno? Es malísima, spoiler, es malísima. Okay. Yo diría que no nos ha servido para mucho. Todo lo contrario, es una constitución que ha limitado el crecimiento del país, que nos ha condenado a un subdesarrollo permanente. Porque es una constitución que realmente, lejos de lo que busca una constitución tradicionalmente, que es normar las relaciones políticas de una sociedad, esto realmente lo que tenemos desde 2008 es un plan de gobierno. Es el plan de gobierno del socialismo del siglo XXI que quisieron consagrarlo como norma constitucional. Entonces colocaron en esa constitución, entre comillas, colocaron todo tipo de barbaridades, de absurdos, que son consistentes con lo que ellos planteaban en su plan de gobierno. Por ejemplo, en materia económica tenemos los monopolios estatales.
se consagraron monopolios estatales de lo que llamaron sector estratégico. En un monopolio estatal, la inversión privada no es permitida, sino como una excepción. No es la regla, es la excepción. Entonces, con ese concepto de defender el monopolio estatal, se reservaron grandes áreas de la economía, precisamente aquellas áreas que requieren de mayores inversiones, y se limitaron para netamente inversión pública. Estamos hablando de petróleo, electricidad, telecomunicaciones, minería, etcétera. Son áreas en donde lo que sucede, especialmente en petróleo y en electricidad, la consecuencia de esos monopolios estatales es insuficiente inversión, porque el Estado tiene una billetera minúscula, por más que algunos adoradores del Estado crean que la billetera del Estado es interminable. No lo es. Es una billetera muy escasa, muy pequeña. Entonces, cuando se dice sector electricidad, solo el Estado puede invertir, las consecuencias son apagones masivos. Cuando se dice petróleo, solo el Estado puede invertir y solo por excepción toleraremos la inversión privada, la consecuencia, producción petrolera en picada, en la última década ha caído en 100.000 barriles por día. Entonces, así vemos cómo esta Constitución limita la inversión. Pero las barbaridades de esta Constitución no se quedan ahí. Tenemos otros temas en los que se mete que no tiene ningún sentido que sea una Constitución. Por ejemplo, la prohibición constitucional del uso de semillas transgénicas. Eso no lo establece ninguna constitución de otros países en el mundo. Eso es un tema técnico, científico, que además es un absurdo porque en Ecuador lo que hicieron es prohibir la siembra con semillas transgénicas porque se aseguraron que era malo para la salud, cuando a nivel internacional se están usando, pero en el caso ecuatoriano sí permitimos importar y consumir transgénicos. Los ecuatorianos sí consumimos transgénicos, pero lo que está prohibido es que no se nos ocurra sembrarlos. No podemos sembrarlos, tenemos que importarlos. Claro. Entonces tiene ese tipo de absurdos que lo que han hecho es detener al crecimiento económico del Ecuador. Bueno, yo quisiera agregar algo antes de continuar con aquello que mencionas, Alberto, y con lo que estoy muy de acuerdo. Y es que los ecuatorianos deben entender que lo que sucedió en Ecuador durante los últimos años, sobre todo en los del socialismo del siglo XXI, es que vivimos una respuesta a algo que pasó a partir del 9 de noviembre de 1989. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y el socialismo entra en descrédito a nivel global, al punto de que Francis Fukuyama escribe El fin de la historia y el último hombre, y en ese libro famoso dice: las democracias liberales ganaron, el socialismo ya no tiene cabida, ya no es parte de la discusión. Los socialistas del mundo entero se preocuparon porque se les había acabado el discurso. Para 1991 la Unión Soviética iba a colapsar, desprendiéndose en 1000 pedazos y dando lugar a nuevas repúblicas. Pero en medio de todo esto, Fidel Castro organiza una reunión en Sao Paulo y convoca a todas las lacras de América Latina y a delincuentes tales incluso como Lula da Silva, que ya estuvo preso en su momento, ¿ya? Y a todos los movimientos disque paramilitares, militares, a los movimientos guerrilleros, a todos los partidos de extrema y horrorosa izquierda, y les dijo: muchachos, ¿cómo hacemos? El socialismo ha caído en descrédito a nivel global y debemos tratar de sobrevivir. Y se les ocurrió plantear el mismo socialismo de siempre, pero con un membrete nuevo. Ahora es el socialismo del siglo XXI, el que tenía al final del día todos los vicios del pasado, pero bajo este nuevo empaquetamiento se formuló una idea, y es que aquel que llegase al poder llevase estas ideas a la práctica, las ideas de Fidel Castro, para mantenerse en el poder a través de una vía democrática. ¿Y qué decía el resultado de la franquicia? Hay que llegar a toda nación a la que lleguemos al poder, convoquemos a una asamblea constituyente, diseñemos, digamos, nuevas reglas que nos permitan gobernar, y a quienes deberían controlarnos, pues los designamos nosotros. Eso sucedió en Venezuela, hasta el día de hoy pagan ellos las consecuencias, y ha sucedido en Ecuador, y hasta el día de hoy pagamos las consecuencias de tener una constitución que no es más que el resultado tangible de una franquicia, la socialista de todos los tiempos, liderada e impulsada por Fidel Castro. Entonces no podemos vivir nosotros con un documento que, mejor dicho, que nos restringe tanto, que no solo que da lugar a apagones, sino que hace que el Ecuador, como mencionaste tú, sea inviable en el corto y en el mediano plazo, porque si hay algo que es constante, como dice el dicho,
es el cambio, es lo vertiginoso digámoslo así, de la tecnología, de lo que tenemos que hacer para adaptarnos a los tiempos. Pero mientras tengamos este tipo de constituciones, nuestras oportunidades de salir adelante, la verdad es que se encuentran muy limitadas. Natalie. José, tú hablas el día de hoy de la María Rosa y efectivamente pues muchos de los que nos escuchen podrían no estar relacionando en este caso pues ese contexto histórico que es tan importante para entender por qué el caso venezolano específicamente pues no han podido salir a pesar de que su voluntad está ahí, expresada incluso en ejercicios democráticos de poder salirse. Pero hablando del caso ecuatoriano específicamente, nosotros hemos tenido, Alberto, una serie de reformas. Esta constitución que rige desde el 2008, en este caso, y que tuvo 2 años ahí de proceso para llegar a concretarse, porque es la convocatoria para la constituyente, luego para ver el texto y finalmente para que termine llegando en un pendrive cualquiera la versión que realmente era la que quería aprobar quien en ese instante estaba en el poder, como es el prófugo Correa. Entonces, ahora, Alberto, ¿esos ejercicios nos han dejado en mejor situación o básicamente nos han dejado en la misma, haciendo pues necesario un proyecto de reforma constitucional hoy en el 2025? Bueno, lo que sucede es que todos esos intentos de reforma son al final del día cosméticos. La constitución entera tiene que ser cambiada. Y hay que entender que lo que necesitamos es una constitución que sirva para muchísimos años. Una constitución que realmente sea un plan o una estructura para las relaciones sociales en la sociedad y que sirva dentro de cualquier tipo de gobierno, porque una constitución tiene que ser tan general que pueda servir bajo un gobierno socialdemócrata, un gobierno de derecha, un gobierno de socialista, izquierda, como sucede en los países europeos. En los países europeos van y vienen gobiernos de todas las tendencias y no están pensando en cambiar la constitución cada X años, porque las constituciones no son planes de gobierno, no pueden entrar a ese nivel de detalle, son lineamientos generales para normar la vida social. Lamentablemente en el Ecuador, las constituciones se hacen como trajes a la medida de un partido político. Y en este caso, nuestra constitución de 2008 es un traje a la medida del socialismo del siglo XXI. Entonces, las consecuencias son evidentes. Limitan nuestra capacidad de generar riqueza porque limitan la capacidad de inversión. Es una constitución que recoge toda esa transformación que ha tenido el socialismo, porque, como tú bien mencionabas, José, hace un momento, la caída del muro de Berlín fue la última demostración del fracaso del socialismo a nivel mundial. Pero el socialismo no se quedó tranquilo. El socialismo se fue transformando, dado el fracaso de los intentos de implementar el socialismo y el comunismo en la Unión Soviética o en Cuba. Lo que hizo es ir migrando hacia un nuevo esquema. Y lo que hacen es que comienzan a buscar a explotar todas las diferencias, a explotar y comenzar con modificar su enfoque en la igualdad, que antes era una igualdad de clase, es decir, los obreros y la lucha de obreros contra los capitalistas. Eso se abandonó, porque el capitalismo resultó demostrando ser muy eficiente para reducir la pobreza y elevó el nivel de vida de los obreros. Entonces los socialistas dijeron, no, los obreros, que son quienes deberían quejarse, se han aburguesado, ya no quieren quejarse, porque están viviendo cada vez mejor con el capitalismo. Pero ellos dieron el salto y lo que hicieron es ir hacia explotar las diferencias. Entonces las diferencias por el color de la piel, las diferencias entre hombres y mujeres, todo lo que implique alguna minoría. Entonces, ir hacia el lado de las minorías para poder impulsar esas luchas identitarias de raza, sexo, étnicas, religiosas, etcétera. Entonces, eso de ahí ha dado ese salto, le ha dado una nueva vida al socialismo a nivel mundial. Y en la Constitución del Ecuador recoge estas expresiones y estos intentos de reformulación del socialismo, pero que al final del día el resultado termina siempre siendo el mismo. Por más que el socialismo trate de reinventarse, de explotar el odio de las personas,
al final del día los resultados en materia de bienestar, de crecimiento económico, de nivel de vida, son siempre los mismos. Una escaso nivel de desarrollo no logra sacar a la población de la pobreza, como sí lo ha logrado y ya está demostrado en el esquema capitalista y los países que han impulsado de manera radical políticas de una economía liberal, con una intervención política limitada, que es lo que deberíamos tener, una constitución que limite la intervención estatal en la economía y en la vida social, que establezca reglas claras, pero que haya una clara división de poderes, impulsar un imperio de la ley. Al final del día lo que necesitamos es fortalecer una democracia liberal, copiando aquellas cosas que han funcionado en el mundo, constituciones que han funcionado en el mundo, y echando al tacho de la basura todas esas prescripciones constitucionales que lo que buscan es transformarse en un plan económico. Una constitución no puede ser un plan económico. Bueno, tú has dicho algunas cosas interesantes con las que yo coincido. Primero, lo que los liberales defendemos es la igualdad ante la ley, sin importar condición social, color de piel, condición u orientación sexual. No sé, lo cierto es que nosotros creemos que los individuos todos deben ser tratados de la misma manera ante la ley y que la justicia debe velar porque haya justicia, no por mirar a quién es la persona que tengo enfrente y si tiene dinero en el bolsillo o si no lo tiene, o si es hombre o si es mujer, o si es moreno o si es mestizo, o si viene de aquí, o si no sé, si de repente tiene alguna especie de discapacidad. Lo que la justicia debería brindar es justicia. Pero lo que hizo el socialismo del siglo XXI es brindar un ropaje democrático a un proyecto totalitario. Porque al final ahí sí viene la expresión lobo vestido de oveja, porque esta gente diseñó un sistema precisamente para tomarse las democracias liberales y destruir ese imperio de la ley, esa división necesaria de poderes y esa apertura que también es necesaria para que las sociedades salgan adelante. Ahora, si bien estamos de acuerdo en el diagnóstico, Alberto, una preocupación que personalmente yo sí tengo es que a la hora de llegar a una elección donde elegimos a dignidades para una asamblea constituyente, en orden a cambiar adefesio, no tengamos los mismos resultados que normalmente obtenemos en el Congreso ecuatoriano, donde, por decir algo, casi la mitad pertenece a un partido que representa esas ideas viejas. Si bien yo creo que vienen en picada, que vienen perdiendo espacios, que su deterioro cada vez es más reconocible y observable, que no pueden evitar estar vinculados a los casos Metástasis, Purga y a todos los casos que se les ocurran, porque en todos están vinculados, y que pese a que tienen un líder prófugo de la justicia dictando órdenes a sus borreguitos a distancia, ¿cómo evitar pues que en ese proceso de conformación de las personas que van a elaborar de esta nueva constitución no caigamos en un resultado similar a los que ya tenemos en nuestro Congreso, que la verdad es que da mucha pena ver lo que sucede ahí? Bueno, al final del día es la única manera que existe de evitar seguir aplicando políticas equivocadas, es a través de un cambio cultural, a través de lo que estamos haciendo, este tipo de conversaciones, de entrevistas, es educación. La población, yo creo que sí hay y coincido con lo que tú dices, ha habido un deterioro en el posicionamiento del socialismo del siglo XXI, definitivamente. Pero las ideas socialistas todavía están muy arraigadas en el país. Ese temor al lucro, todavía hay esas visiones incluso muy arcaicas, de esa visión negativa, desconfianza frente al lucro. Es malo el quien busca lucro. Entonces hay que buscar limitarlo y en cambio el Estado tiene que entrar a actuar porque si actúa el Estado no nos van a explotar, el lucro nos va a buscar explotar. Todo ese tipo de prejuicios arcaicos, cuando la población realmente lo que debería ver es que hay algo tan importante, que hay algo más estratégico que por ejemplo el PAN. ¿Por qué no hay una empresa pública del PAN? Si es lo más estratégico alimentarse, puede haber algo más importante que alimentarse. Pero no es necesario porque es en el interés del afán de lucro del panadero que tenemos pan todos los días. En su propio beneficio es lo que tenemos pan, como la cita que mencionaba Adam Smith. Exactamente. Entonces, en cambio, hemos hecho para otro tipo de áreas que son muchísimo menos importantes para la vida diaria de las personas, hemos dicho que son estratégicas y el Estado tiene que intervenir. Entonces, realmente yo creo que hay, lamentablemente, todavía hay una posición ideológica
estatizante en la población ecuatoriana, y definitivamente eso significa que por quién voten. No les podemos echar la culpa a los asambleístas o asambleístas constituyentes en su momento, porque al final del día van a responder a lo que piensa el pueblo ecuatoriano. Es así, los asambleístas que tenemos son los asambleístas que el pueblo escoge, que el pueblo quiere. Esas son las posiciones ideológicas. Entonces el trabajo es un trabajo de hormiga, y es el trabajo esa gota que cae sobre la piedra un día tras otro día y sigue cayendo indefinidamente hasta que termina erosionando la piedra. Ese es el cambio cultural. Y esos son los cambios que realmente duran y que funcionan. Porque hay la otra opción, la ruta del cambio a través de un líder fuerte que hace las cosas, presiona para esos cambios importantes. Pero al final del día, si es que no logra ese líder hacer un cambio cultural, todo lo que haga se puede deshacer. Entonces, sí, es positivo que haya personas o líderes estrategas, visionarios, que vayan facilitando este cambio cultural. Pero tiene que darse el cambio cultural al final del día. O sea, las dos cosas tienen que ir juntas. No es suficiente con tener un estratega que esté ahí adelante, sino que también hay que ir llevando al cambio cultural en la población como única forma de ir abandonando estas políticas equivocadas del socialismo. Claro, o sea, yo la verdad es que lo pondría en estos términos. El problema no es que existan ricos, el problema no es que haya prosperidad, el problema no es que unos tengan dinero, el problema es la pobreza. Y nosotros debemos reducir la pobreza a través de la generación de prosperidad, a través de generar los mecanismos para que el Ecuador pueda salir adelante y a su vez los ecuatorianos puedan resolver por sí mismos los problemas que tenemos. Pero para ello, como bien anotas, Alberto, necesitamos cambiar esa constitución y necesitamos seguir formándonos económicamente, porque también hemos tenido oportunidades. Con Natalie, tiempo atrás, promovíamos en este mismo espacio que era necesario, cuando se planteó la pregunta en la consulta popular, el tema de poder trabajar por horas, el tema de estas mediaciones internacionales o estos arbitrajes internacionales, y sin embargo, aunque eran pasos tibios en la dirección adecuada, pero tibios al fin, ni esos pasos hemos podido dar. O sea, eran pasos en la dirección adecuada y en lugar de dar el paso, nos disparamos en el pie, o sea, justo como que apuntando en dirección contraria. Y si no cambiamos esas ideas y las sustituimos por las adecuadas, pues vamos a seguir marchando en el mismo sitio, o en su defecto vamos a ir retrocediendo, o mirando por lo menos cómo a los vecinos, Perú, Colombia, Chile y los demás países de América Latina avanzan, mientras nosotros miramos desde lejos y siguiendo soñando en ese país que queremos convertirnos. Y eso es lo lamentable de esta estrategia del socialismo del siglo XXI, que lo que busca es explotar el resentimiento. Busca transmitirnos la idea de que quienes les va mejor, quienes tienen éxito económicamente, tienen que avergonzarse de su fortuna, que tienen que devolver parte de esa fortuna, que tienen que ocultar, porque eso de ahí no es algo positivo. Cuando es todo lo contrario, es precisamente porque hay más innovación, más emprendedores que tienen éxito, que se saca de la pobreza a muchísimas personas y además tienen éxito los emprendedores cuando sirven mejor al resto. Están beneficiando a la sociedad con su riqueza, con su emprendimiento, y al final del día la riqueza que obtienen es del premio por servir bien a la sociedad. Pero esos son los cambios culturales que tenemos que dar. De largo plazo. Y ese es el gran desafío del país. Seguir transformándonos para entender que la fuente de crecimiento del país es la inversión. Que necesitamos que aquí más gente tenga éxito, que hagan dinero, que inviertan, que produzcan, porque en ese proceso de producción están elevando el nivel de vida de miles de personas, están entregando más bienes y servicios valorados a la sociedad, están beneficiando a todo el país. Para tener una referencia, y ese es por eso la importancia de los cambios estructurales del país, este año, por ejemplo, el país va a crecer probablemente 1,5% el PIB. Si es que crecemos a un ritmo de 1,5% de manera indefinida, nos va a tomar 102 años tener el PIB per cápita que tiene Chile hoy. Y en efecto, esa es la gravedad del asunto. En efecto, eso es lo que tenemos que cambiar. Alberto, estamos llegando al final de este programa. Te agradecemos mucho por tu intervención, por tus reflexiones. De seguro seguiremos invitándote y conversando contigo. Natalie. Efectivamente, después de analizar en este espacio que definitivamente debemos apuntar a un cambio de constitución, pero sobre todo a seguir trabajando
en transmitir cuáles son los beneficios de apuntar realmente a las ideas que han funcionado, que han logrado que países alcancen el desarrollo y la prosperidad, y con ello han combatido de manera efectiva la pobreza. Entonces nos queda un largo camino, Alberto. Muchísimas gracias por lo que hemos podido aportar el día de hoy para consideración de quienes nos siguen. Bueno, pues, y con ustedes hasta el próximo jueves a las 4 de la tarde. Esto fue Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Manténgase bien informado. A continuación, el microinformativo de esta hora. Arturo Torres, periodista investigador del portal Código Vidrio, destapa el sistema de triangulación utilizado por el candidato correísta Diego Borja a través de un fideicomiso en el que se benefició mediante contratos estatales. Los recursos hacen un bypass en la cual se triangula, no